BBQ Noticias. Muy buen día, estrategas del momento perfecto. Soy Isabela Briones, y esto es BBQ Noticias Matutina, donde los miércoles no son para esperar resultados, sino para descifrar exactamente por qué Europa eligió este día histórico para lanzar las sanciones más duras contra Israel en décadas, mientras el mundo entero espera que Jerome Powell confirme a las 2 de la tarde si los mercados tenían razón al colapsar el dólar anticipatoriamente. Hoy arrancamos con 5 noticias que revelan por qué este 17 de septiembre será recordado como el día en que la Unión Europea propuso suspender partes del acuerdo de asociación con Israel, incluyendo sanciones a ministros extremistas. Mientras Gaza enfrenta una escasez grave de alimentos y combustible, los mercados globales mantienen los máximos apostando a un recorte de 1/4 de punto de Powell. China reporta un crecimiento comercial del 3.5% desafiando todas las predicciones, y Busan inaugura su festival de cine más importante mientras el mundo está distraído con la Fed y las crisis humanitarias. Si creían que las sanciones europeas esperarían resoluciones de política monetaria, hoy les demostramos por qué en BBQ Matutina sabemos que cuando el momento diplomático coincide con las decisiones de la Fed, estamos presenciando una coordinación geopolítica que redefinirá las alianzas transatlánticas para la próxima década. Empezamos. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Unión Europea sanciona a Israel, 14 millones de euros bloqueados en el día de Powell. Comenzamos con la noticia que literalmente redefine las relaciones entre la Unión Europea e Israel en el momento de máxima distracción estadounidense. La Unión Europea anunció hoy su plan más duro para presionar a Israel a terminar la guerra en Gaza, con la suspensión de concesiones comerciales y sanciones específicas contra ministros extremistas, bloqueando aproximadamente 14 millones de euros. Las medidas incluyen suspender partes del acuerdo comercial Unión Europea-Israel y sancionar a ministros israelíes de extrema derecha como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, además de algunos colonos de Cisjordania, junto con el liderazgo de Hamás. El momento es geopolíticamente brutal. La suspensión comercial podría implementarse en semanas si se aprueba, mientras las sanciones requieren el consentimiento unánime de los 27 países miembros. Europa está ejecutando su movimiento anti-Israel más significativo exactamente cuando Estados Unidos está obsesionado con la decisión de la Fed. Esta acción representa la medida más significativa de la Unión Europea contra Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la subsecuente respuesta militar en Gaza. Sin embargo, algunos Estados miembros como Alemania e Italia muestran reticencia ante estas medidas. Análisis de contraste transatlántico, narrativa de la Unión Europea. La crisis humanitaria en Gaza requiere una presión económica coordinada contra las políticas israelíes extremistas. Posición israelí. La propuesta europea es moral y políticamente distorsionada, según el ministro de Exteriores. Contexto estadounidense. La distracción total con la Fed permite la acción europea sin una interferencia inmediata de Washington. Europa está aprovechando el día más importante del calendario financiero estadounidense para ejecutar una política exterior anti-Israel que normalmente enfrentaría una presión masiva de Washington. Cuando Estados Unidos está obsesionado con Jerome Powell, Europa puede redefinir su relación con Israel sin una interferencia transatlántica inmediata. La jefa de política exterior de la Unión Europea declaró que el hambre fabricada nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad, esto debe parar, estableciendo un marco moral que justifica las sanciones económicas. El paquete de 14 millones de euros bloqueados no es masivo financieramente, pero es devastador simbólicamente. Europa está enviando un mensaje claro de que considera las políticas israelíes incompatibles con los valores europeos fundamentales. Es una diplomacia con un momento perfecto, usar la distracción de la Fed para reconfigurar las alianzas sin una resistencia de superpotencia inmediata. Crisis humanitaria en Gaza, escasez grave, mientras Europa actúa. Pasamos al contexto que justifica exactamente por qué Europa eligió hoy para sancionar. Con el asalto terrestre intensificado en Ciudad de Gaza, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advierte sobre una escasez grave de alimentos y combustible en el norte de Gaza, con el cierre del paso de Siquim desde el 12 de septiembre impidiendo la entrada de ayuda. Cientos de miles viven en condiciones extremas mientras los caminos hacia el sur son peligrosos, limitando el movimiento poblacional. Los palestinos desplazados huyen de Ciudad de Gaza a pie y en vehículos, cargando sus pertenencias por la carretera costera hacia el sur de Gaza. La crisis humanitaria está proporcionando una cobertura moral perfecta para las sanciones europeas. Europa puede argumentar que está respondiendo a una emergencia humanitaria documentada por la ONU, no ejecutando una política anti-Israel arbitraria.
El cierre del paso de Sikkim desde el 12 de septiembre crea una cronología que justifica la intervención europea de hoy. Es una diplomacia humanitaria respaldada por la evidencia en tiempo real. Mercados en espera, apostándolo todo a Powell a las 2 de la tarde. Llegamos al evento que está monopolizando la atención estadounidense, permitiendo los movimientos europeos sin interferencia. Los mercados se mueven con cautela manteniendo los máximos recientes, con una probabilidad del 93% de un recorte de 25 puntos básicos, según los operadores de futuros, lo que deja las tasas de la Fed entre el 4.0% y el 4.25%. La decisión de la Fed está programada para las 2 de la tarde, hora del este, seguida por la conferencia de prensa de Powell a las 2:30 de la tarde. Billones de dólares estacionados en fondos monetarios debido a años de tasas altas esperan los movimientos de portafolio con los recortes de la Fed. Los 7 billones de dólares en fondos monetarios esperando los recortes de la Fed están creando una distracción financiera perfecta para la diplomacia europea. Cuando toda la atención mediática estadounidense está enfocada en Jerome Powell, Europa puede ejecutar las sanciones contra Israel sin una cobertura noticiosa competitiva. Los mercados están, cada vez más convencidos, de que la Fed recortará un 0.25% hoy, alineado con los pronósticos de 2 o 3 recortes en 2025. Esta certeza está monopolizando la capacidad mediática occidental. China resiliente, un crecimiento comercial del 3.5% desafiando las predicciones. Continuamos con la noticia que demuestra por qué China puede permitirse una coordinación climática con Europa mientras Occidente maneja múltiples crisis. China reporta que en los primeros 8 meses del año, sus exportaciones crecieron un 3.5% interanual, señalando una resiliencia comercial a pesar de los aranceles y las tensiones geopolíticas. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y la Unión Europea siguen siendo los socios comerciales principales de China, lo que revela una diversificación exitosa lejos de la dependencia estadounidense. El crecimiento continuo le permite a China mantener una posición de fortaleza en las negociaciones climáticas europeas. China está demostrando que puede crecer económicamente mientras Estados Unidos maneja las crisis monetarias e Israel enfrenta las sanciones europeas. El 3.5% de crecimiento comercial proporciona una base económica para el liderazgo diplomático chino en temas climáticos. Mientras Estados Unidos recorta las tasas porque su economía necesita estímulo, China crece sin un estímulo artificial. Es un diferencial de fortaleza que permite una diplomacia proactiva frente a una reactiva. El Festival de Cine de Busan, Asia celebra mientras Occidente gestiona las crisis. Cerramos con la celebración que demuestra una diferencia de prioridades geopolíticas. Hoy inicia la 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan en Corea del Sur, reuniendo a películas asiáticas y mundiales mientras Occidente está distraído con las crisis monetarias y humanitarias. El festival representa una fuerza suave asiática ejecutándose mientras Occidente está completamente distraído. Asia puede celebrar la cultura y construir una influencia regional mientras Estados Unidos maneja a la Fed y Europa maneja las sanciones contra Israel. Es un diferencial de prioridades. Asia invierte en una fuerza suave cultural, Occidente gestiona las crisis existenciales. El momento revela quién está proyectando el poder frente a quien está respondiendo a las crisis. El 17 de septiembre de la coordinación perfecta. Conectemos estos 5 puntos porque revelan exactamente cómo funciona la geopolítica de la distracción coordinada. La Unión Europea sanciona a Israel con 14 millones de euros. Aprovecha la obsesión estadounidense con la Fed para reconfigurar las alianzas. La crisis humanitaria en Gaza proporciona una justificación moral para el momento perfecto de las sanciones europeas. Los mercados esperan a Powell a las 2 de la tarde. Los 7 billones de dólares monopolizan la atención mediática occidental. China crece un 3.5%, la fortaleza económica permite una diplomacia proactiva frente a la crisis occidental. Busan celebra el cine, Asia proyecta una fuerza suave mientras Occidente gestiona las crisis existenciales. La intersección revela una coordinación geopolítica sofisticada. Europa ejecuta su movimiento anti-Israel más significativo en décadas exactamente cuando Estados Unidos está obsesionado con la política monetaria. China demuestra su fortaleza económica mientras Occidente necesita un estímulo artificial, y Asia celebra su cultura mientras Occidente está absorbido por las crisis existenciales. No es una casualidad temporal, es un momento geopolítico calculado. Las sanciones de la Unión Europea representan la acción más significativa contra Israel desde el 7 de octubre, pero están siendo ejecutadas presosamente cuando Estados Unidos no puede responder porque está completamente distraído con Jerome Powell. Europa está aprovechando el día más importante del calendario financiero estadounidense para redefinir su relación con Israel.
China está demostrando un crecimiento económico mientras Estados Unidos admite la necesidad de un estímulo monetario. Asia está proyectando una fuerza suave cultural mientras Occidente está absorbido por las crisis existenciales. Es una reconfiguración geopolítica a través de la distracción coordinada. Cuando una superpotencia hegemónica está obsesionada con una crisis doméstica, otros actores ejecutan movimientos estratégicos que normalmente enfrentarían una resistencia masiva. Una mirada a la jornada, Powell a las 2 de la tarde lo define todo. Las próximas horas definirán si esta coordinación geopolítica fue un momento brillante o un error estratégico. A las 2 de la tarde, hora del este, la decisión de la Fed, si Powell recorta 25 puntos, valida el colapso del dólar anticipatorio, y Europa completa las sanciones sin interferencia. Si Powell sorprende no recortando, los mercados colapsan, y la atención inmediata regresa a las crisis europeas. Si Powell sugiere más recortes, prolonga la distracción, y permite a Europa consolidar su posición anti-Israel. Las reacciones después de Powell. Israel esperará una respuesta estadounidense a las sanciones europeas. Los mercados procesarán si los recortes son suficientes para justificar el optimismo previo. Europa medirá si el momento fue perfecto o si generó una reacción transatlántica. Predicción BBQ. Si Powell cumple las expectativas con un recorte de 25 puntos, Europa habrá ejecutado un momento diplomático perfecto. Las sanciones contra Israel se implementarán sin una resistencia estadounidense significativa. Si Powell decepciona, la atención regresa inmediatamente a Europa, exponiendo las sanciones a una presión transatlántica masiva. Las próximas 6 horas definirán si la distracción de la Fed permitió una reconfiguración de alianzas permanente o temporal. Y así cerramos esta mañana, estrategas del momento perfecto. Un día que nos mostró que el calendario no es solo una secuencia de fechas, sino un tablero de ajedrez donde las jugadas de los actores globales se sincronizan para maximizar su impacto. La gran pregunta que surge de este frenesí es fundamental: ¿es esta coordinación un signo de un orden mundial más multipolar o de la decadencia de una superpotencia que no puede gestionar las crisis en su propio patio trasero? Una mañana donde la diplomacia se convirtió en una danza estratégica, y donde las crisis humanitarias proporcionaron el telón de fondo para las jugadas geopolíticas. En BBQ Noticias Matutina, creemos que la única forma de no perderse en la vorágine es entender que las noticias no son eventos aislados, sino movimientos coordinados que nos cuentan una historia mucho más profunda. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a descifrar por qué las noticias de hoy no son eventos separados, y porque el momento lo es todo en la geopolítica, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo programa, donde los titulares mienten y la realidad se descifra. Esto fue BBQ Noticias.